Sentía el peso de 20 años en los hombros mientras me ajustaba el blazer antes de entrar al restaurante. El familiar aroma del éxito, una mezcla de perfume caro y un sutil toque de poder, flotaba en el aire. Le Bernardin fue la elección de Anthony, por supuesto. Siempre el showman. Incluso ahora, 5 años después de nuestro divorcio. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol, cada paso me recordaba lo lejos que había llegado desde aquel joven inseguro de 25 años que se había casado con el empresario familiar Willis. En aquel entonces Willis Foods era un distribuidor regional con dificultades, con un valor de apenas $5 millones, sumido en deudas y prácticas de gestión anticuadas. La señora Willis, la maitre, me recibió con una deferencia practicada, sin duda fijándose en el reloj Cartier que me había regalado cuando alcanzamos los $50 millones de valoración el año pasado. El señor Willis ya está sentado. Asentí, ignorando el sutil dolor de seguir compartiendo su apellido. Tras el divorcio, conservarlo había sido una decisión de negocios, no emocional. El apellido ahora tenía peso en nuestra industria, un peso que yo había construido, ladrillo a ladrillo con mucho esfuerzo. Al acercarme a nuestra mesa, los vi. Anthony, de cabello canoso y petulante con su traje de Tom Ford, y a su lado, Ariana, su nueva esposa, 30 años menor que él, observándome con una fría mirada. Su vestido rojo era de diseñador, sus diamantes impecables. Reconocí la mirada de alguien que creía haber ganado. ¿Catherine? Anthony se quedó allí con su encanto besándome la mejilla como si fuéramos viejos amigos en lugar de veteranos con cicatrices de guerra tras 15 años de matrimonio y un amargo divorcio. Te ves maravillosa. El negocio debe estar en auge. Lo está, respondí mirándolo directamente a los ojos. Superamos los 100 millones de valoración el trimestre pasado. Un destello de sorpresa, quizás incluso de respeto, cruzó su rostro antes de que volviera la confianza. El hito de los 100 millones de dólares era una novedad, incluso para él. Había guardado esa información, sabiendo que esta reunión se avecinaba. Felicidades, dijo señalando a Ariana. ¿Conoces a mi esposa? Ariana tiene un MBA de Wharton. Me ha estado compartiendo información fascinante sobre el negocio. Ariana extendió una mano cuidada. Catherine, por fin. Anthony elogia tu determinación. Sonreí, reconociendo la condescendencia apenas disimulada. La determinación es sin duda un ingrediente de la receta. El camarero apareció con champán, Dom Perignon, la opción habitual de Anthony cuando quería impresionar, y sirvió 3 copas. Por el éxito brindó Anthony con un brillo en los ojos que recordaba de nuestro matrimonio. Era la mirada que ponía antes de creer que estaba a punto de ganar. Bebí un sorbo de champán, sin decir nada, observándolo por encima del borde de mi copa. Hace 5 años cuando Anthony se marchó, alegando diferencias irreconciliables, mientras mudaba a su asistente a un ático, quedé devastada. No solo por la traición, sino por el momento. Acabábamos de conseguir un contrato importante que pondría a Willis Foods en el mapa nacional. Bueno, dijo Anthony, dejando su vaso con un tintineo decidido. Quería hablar del futuro de Willis Foods. Escucho, respondí manteniendo la voz neutra a pesar de la repentina tensión en mis hombros. La Junta y yo hemos estado hablando, empezó, y se me encogió el estómago. Aunque yo dirigía las operaciones diarias como director ejecutivo, Anthony había mantenido su puesto de presidente después del divorcio, una concesión que hice para mantener la paz durante una fase crítica de crecimiento. Creemos que es hora de un nuevo liderazgo, continuó, tomando la mano de Ariana. Alguien con ideas nuevas, perspectivas modernas. Sentí que se me iba la sangre del rostro al comprender lo que quería decir. ¿Y crees que esa persona es Ariana? Anthony sonrió, la misma sonrisa que usó al decirme que se iba. Ariana tiene una trayectoria impresionante. La junta directiva está entusiasmada con su visión de expansión internacional. La Junta no se ha reunido este mes, respondí con serenidad, aunque el corazón me latía con fuerza. ¿Cuándo exactamente tuvieron lugar estas conversaciones? Anthony hizo un gesto de desdén con la mano. Conversaciones informales, pero con apoyo unánime. Creemos que podrías apreciar volver a tu rol de asesor. Menos estrés, más tiempo para lo que quisieras hacer. Los miré a ambos, a la confianza petulante de Anthony, al triunfo apenas disimulado de Ariana,
y una sensación fría y esclarecedora me invadió. Después de todo lo que había sacrificado, las noches dedicadas a analizar contratos, las relaciones con los clientes que había cultivado, el innovador modelo de cadena de suministro que había desarrollado y que había transformado nuestra empresa. ¿Pensó que simplemente podría reemplazarme con su nueva esposa? Ya veo, dije, buscando mi bolso. Saqué una carpeta delgada y la puse sobre la mesa. Antes de continuar con esta conversación, quizás quieras revisar estos documentos. Anthony frunció el ceño y abrió la carpeta con evidente reticencia. Al recorrer la primera página, su expresión pasó de la confusión a la conmoción y luego a algo cercano al miedo. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz repentinamente ronca. Eso, dije, tomando otro sorbo de champán, es por lo que quizá quieras reconsiderar tus planes para mi futuro en la empresa. Ariana extendió la mano hacia los papeles, pero la mano de Anthony se cerró sobre ellos. Ahora no, dijo bruscamente y vi un destello de sorpresa en sus ojos ante su tono. La tensión en nuestra mesa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, mientras Anthony me miraba fijamente, intentando procesar lo que acababa de leer. Lo que no podía prever era lo bien que me había preparado para este momento. Porque hacía 5 años, cuando se marchó, me hice una promesa. Anthony Willis nunca más tendría el poder de sorprenderme. Pero mientras palidecía, al leer los documentos que detallaban exactamente lo que sabía y cuando lo descubrí, me di cuenta de que Anthony no había contado con algo que cambiaría por completo sus planes cuidadosamente trazados, y que no tenía ni la menor idea de lo que vendría después. Aún recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que Anthony intentaba robarme la empresa. Hace 6 meses, una tarde lluviosa de martes, apareció en mi escritorio un sobre sin marcar. Dentro había una copia del acta de la junta directiva, una reunión de la que nunca me habían informado. ¿Qué era esto?, le pregunté a mi asistente, Megan, quien parecía tan confundida como yo. Lo entregaron por mensajería, sin remitente. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el documento por encima de mi hombro. Señora Willis, aquí dice que hablaron de reemplazarla como directora general. Se me heló la sangre al leer las actas. Anthony había convocado una sesión especial con 3 miembros de la Junta, todos viejos amigos de su padre, para tratar las preocupaciones sobre la transición del liderazgo. El lenguaje estaba cuidadosamente codificado, pero la intención era clara. Estaban construyendo un caso contra mí. Esa noche, solo en mi oficina en casa, saqué viejos registros financieros, rastreando la trayectoria de crecimiento de la empresa desde que asumí la gestión activa. Las cifras contaban una historia innegable. Bajo mi liderazgo, Willis Foods pasó de ser un distribuidor regional con dificultades a convertirse en una potencia nacional. Conseguí el contrato con Westfield que marcó nuestro momento decisivo. Desarrollé el sistema patentado de gestión de inventario que redujo nuestros costos en un 22%. Había cortejado personalmente a los inversores que financiaron nuestra expansión hacia el embalaje sostenible, y ahora Anthony quería cederlo todo a su nueva esposa trofeo. La traición me dolió profundamente, pero también despertó algo en mí, una determinación fría y calculadora que desconocía. Si Anthony quería una guerra, le daría una, pero lucharía con más inteligencia, no con más ahínco. Mi primera llamada fue a Donald Duncan, un viejo amigo de la universidad que se había convertido en uno de los contadores forenses más respetados del país. Necesito que me revises algo, le dije discretamente. Lo que Donald descubrió durante las siguientes semanas fue impactante y, curiosamente, reivindicativo. Durante años, Anthony había estado robando de las cuentas de la empresa, pequeñas cantidades, astutamente disfrazadas como honorarios de consultoría para empresas fantasma, nada que levantara sospechas de inmediato, pero sustanciales al calcularse con el tiempo. Más incriminatorios fueron los correos electrónicos que Donald recuperó, que demostraban que Anthony había estado en conversaciones con nuestro principal competidor, Archer Foods, para discutir una posible fusión que en la práctica vendería nuestros activos más valiosos y le aseguraría un paracaídas dorado. Esto es serio, Catherine, le había advertido Donald. No solo era motivo de expulsión de la Junta, sino que también podía ser un delito. Había contemplado las pruebas extendidas sobre la mesa del comedor como un mapa de traición. ¿Qué harías?, le pregunté. Donald lo pensó largo rato. Documentar todo, construir el caso meticulosamente y luego decidir si se busca justicia corporativa o legal. Durante los meses siguientes hice exactamente eso.
Trabajando con un miembro del equipo de gobierno corporativo, construí un caso irrefutable contra Anthony. Documentamos cada transacción sospechosa, cada reunión secreta, cada conflicto de intereses. Lo que Anthony no sabía, lo que no podía saber, era que hacía 2 semanas me había reunido en privado con los otros 4 miembros de la junta directiva, compartiendo pruebas cuidadosamente seleccionadas. Había visto cómo sus rostros pasaban de la incredulidad a la ira y luego a una resolución sombría. No teníamos ni idea. Gerald Matthews, nuestro miembro de la junta con más años de servicio, había dicho con el rostro pálido. Catherine, tienes todo nuestro apoyo. Ahora, sentada frente a Anthony en Le Bernardin, viéndolo hojear la carpeta que contenía solo una fracción de lo que yo sabía, me sentí extrañamente tranquila. La carpeta no contenía todo, solo lo suficiente para hacerle saber que estaba al tanto de su plan con Archer Foods, las cuentas en el extranjero y las evaluaciones de desempeño falsas que había estado elaborando en mi contra. Esto es una tontería, dijo finalmente cerrando la carpeta de golpe. Sacado de contexto, malinterpretado. ¿Lo es? Interrumpí. Porque la Junta no lo cree. Se le puso pálido. ¿Qué quieres decir? Ya hablé con Gerald, Patricia, Michael y Sanjay. ¿Han visto la evidencia? Toda. No solo esta muestra. Hay una reunión de emergencia de la Junta Directiva programada para mañana por la mañana. Ariana nos miró con la confusión reflejada en su rostro. ¿Anthony? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en esa carpeta? Anthony la ignoró y se inclinó hacia mí. ¿Catherine? Sé razonable. Lo que creas que has encontrado, seguro que podemos explicarlo. Guárdalo para mañana. Lo interrumpí. La Junta querrá escuchar tus explicaciones. Y posiblemente también la SEC. Al mencionar la Comisión de Bolsa y Valores, Anthony finalmente perdió la compostura. Tú no lo harías. Yo no. Le sostuve la mirada. Planeabas echarme de la empresa que reconstruí. La empresa que salvé después de que tu juego casi la arruinara hace 15 años. Ariana giró la cabeza hacia Anthony. ¿Apuestas? Me dijiste que era una caída del mercado que. Ahora no, Ariana. Anthony siseó. Sentí una punzada de lástima por ella. Claramente no conocía al verdadero Anthony. El hombre que había perdido $2 millones en partidas de póker clandestinas mientras nuestra empresa se tambaleaba al borde de la quiebra. El hombre al que yo había encubierto, había saldado sus deudas y luego había trabajado incansablemente para reconstruir lo que su imprudencia casi había destruido. Mañana a las 9. Dije poniéndome de pie. Te sugiero que te prepares con cuidado. Al darme la vuelta para irme, Anthony me agarró la muñeca. Catherine, espera. Deberíamos hablar de esto en privado. Miré su mano hasta que me soltó. Ya pasamos eso, Anthony. Salí del restaurante con la cabeza en alto, sintiéndome más ligero que en meses. El juego ya estaba en marcha, y Anthony pronto descubriría lo superado que estaba. Lo que no esperaba fue el mensaje de texto que iluminó mi teléfono mientras me deslizaba hacia atrás en el coche que me esperaba. Catherine, soy Ariana. Necesitamos hablar. Hay algo sobre Anthony que no sabes. Me quedé mirando el mensaje con el dedo sobre el botón de respuesta. ¿Qué podría decirme la nueva esposa de Anthony que yo no supiera ya? ¿Era una trampa? ¿Una estratagema desesperada de Anthony? ¿Estaba usando a Ariana para intentar manipularme? ¿O realmente tenía información que necesitaba escuchar? Mientras mi conductor se alejaba de la acera, tomé una decisión que cambiaría todo lo que creía saber sobre la traición de mi exmarido y, potencialmente, el destino de la empresa por la que lo había sacrificado todo. Acepté encontrarme con Ariana en un pequeño café de Chelsea, lejos de nuestros círculos de negocios habituales. Cuando llegué ella ya estaba allí, con su vestido rojo cambiado por vaqueros y una blusa sencilla, luciendo más joven y vulnerable que en la cena. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a ella. La confianza refinada que había mostrado antes había desaparecido. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba su taza de café. Dijiste que tenías información, respondí con voz neutra. Te escucho. Ariana respiró hondo.
Primero quiero que sepas que hasta esta noche no tenía ni idea de los planes de Anthony de expulsarte de la empresa. Me dijo que nos reuniríamos contigo para hablar sobre un nuevo puesto que quería crear para mí, algo en marketing o desarrollo de productos. Arqueé una ceja escéptica. Eres su esposa, ¿esperas que crea que no te habló de sus planes? Es justo eso, dijo, inclinándose hacia adelante. Nuestro matrimonio no es lo que piensas, no es lo que piensa nadie. Algo en su tono me hizo reflexionar. Explícamelo. Anthony y yo nos conocimos en una gala benéfica hace 2 años. Era encantador, atento, ya sabes cómo puede ser. Pero lo que empezó como un romance pronto se convirtió en algo más. Dudó un momento mirando a su alrededor antes de continuar en voz baja. Unos 6 meses después de nuestra relación, descubrí algo extraño. Anthony recibía pagos regulares de una empresa llamada Archer Ventures. Se me cortó la respiración. Archer Ventures, una filial de Archer Foods, nuestro mayor competidor. Lo confronté, continuó Ariana. Al principio se enojó, pero luego me hizo una oferta. Dijo que necesitaba a alguien con mi experiencia y credenciales para que lo ayudara con un proyecto empresarial. Si me casaba con él y le seguía el juego, me pagaría $2 millones una vez terminado. ¿Y qué era este proyecto?, pregunté aunque empezaba a vislumbrarlo. Para posicionarme como tu reemplazo, dijo en voz baja. Anthony me dijo que estabas llevando la empresa a la ruina, que la junta directiva quería que salieras, pero necesitaba un plan de transición armonioso. Dijo que yo sería la figura ideal, joven, cualificada en teoría, fácil de controlar desde su puesto de presidente. Todo encajó con una claridad escalofriante. ¿Y aceptaste esto? Los ojos de Ariana se llenaron de lágrimas. Necesitaba el dinero. Mi madre necesita un tratamiento experimental contra el cáncer que el seguro no cubre. $2 millones. Parecía la respuesta a una oración. Se secó los ojos. Pero he estado teniendo dudas. Y después de ver esos documentos esta noche, al escuchar lo que Anthony realmente ha estado haciendo, negó con la cabeza. No soy así. Observé su rostro buscando un engaño. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no te marchas? Ariana metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB. Por eso. Empecé a llevar registros hace meses. Solo como seguro. En caso de que Anthony intentara rescindir nuestro acuerdo. Grabamos conversaciones sobre el acuerdo con Archer Foods. Correos que me reenvió sobre sus planes para la empresa después de tu partida. Extractos bancarios que mostraban los pagos de Archer Ventures. Deslizó la memoria USB por la mesa. No me apunté para ayudar a desmantelar una empresa que emplea a cientos de personas. Y no sabía nada de las apuestas, ni que fuiste tú quien salvó la empresa hace años. Tomé la memoria USB y la di vueltas entre los dedos. Si lo que dices es cierto, esto es espionaje corporativo. Anthony no solo intentaba expulsarme. Nos estaba vendiendo a la competencia. Ariana asintió. Archer planea desmantelar Willis Foods, despojándola de su cartera de clientes y red de distribución, y luego disolver el resto. Anthony recibirá un pago y un puesto en la junta directiva. Una furia fría se apoderó de mi pecho al asimilar esta información. Anthony no solo me traicionaba a mí. Traicionaba a todos los empleados. A todos los proveedores. A todos los socios que ayudaron a construir Willis Foods. ¿Qué quieres a cambio?, le pregunté a Ariana, todavía cauteloso. Una ruptura limpia, respondió sin dudarlo. Declararé todo lo que sé si es necesario. Pero luego quiero desaparecer de esta situación. Sin publicidad, sin escándalos asociados a mi nombre. Y ella dudó. Todavía necesito dinero para el tratamiento de mi madre. Consideré su petición. La información que ofrecía podría ser invaluable, y potencialmente salvar a la empresa del plan de Anthony. Pero ya me habían engañado antes. Primero necesito verificar el contenido de este disco, le dije. Si es correcto, puedo gestionar que la Fundación Willis cubra los gastos médicos de tu madre. En cuanto al resto, tu testimonio a favor del anonimato me parece justo. El alivio inundó el rostro de Ariana. Gracias. Hay algo más que debes saber.
Dudó como si sopesara sus palabras con cuidado. Anthony tiene una reunión programada con el director ejecutivo de Archer mañana por la mañana, antes de la reunión de su junta directiva. Creo que planean finalizar el acuerdo. Esta fue una complicación que no había previsto. Si Anthony firmó algún acuerdo con Archer antes de que la junta pudiera destituirlo. ¿Dónde se celebrará esta reunión?, pregunté. 7 de la mañana en el ático de Anthony. El director ejecutivo de Archer volará específicamente para esto. Miré mi reloj. Ya era pasada la medianoche. Necesitaba actuar con rapidez. Gracias por la información, dije, poniéndome de pie. Te sugiero que no vayas a casa esta noche. Anthony sabrá que has hablado conmigo. Ariana asintió con una expresión aliviada y asustada a la vez. Ya reservé una habitación de hotel. Al salir del café, mi mente estaba a 1000 por hora. La reunión de la junta directiva estaba programada para las 9. Pero para entonces podría ser demasiado tarde. Necesitaba actuar ya, adelantarme al plan de Anthony antes de que pudiera ejecutarlo. Llamé a Diana, mi abogada, a pesar de lo tarde que era. Necesito una orden judicial urgente, le dije cuando contestó. Y la necesito para las 6 de la mañana. Catherine, eso es casi imposible, respondió Diana, alerta al instante a pesar de haber sido despertada. ¿Qué pasó? Anthony nos va a vender a Archer Foods. Tengo pruebas, pero se reunirá con su director ejecutivo a las 7 de la mañana para cerrar el trato. Hubo una pausa mientras Diana procesaba esto. Llamaré al juez Winters. Me debe un favor. Nos vemos en mi oficina en 30 minutos con las pruebas que tengas. Mientras dirigía a mi chofer a la oficina de Diana, sentí una extraña mezcla de emociones. Ira por la asombrosa traición de Anthony. Justificación de que mis sospechas habían sido correctas. La determinación de proteger la empresa que había reconstruido. Pero en el fondo una pregunta persistente, ¿me estaba perdiendo algo? Anthony era calculador, pero rara vez corría riesgos innecesarios. El plan que Ariana había esbozado parecía casi imprudente en su descaro. ¿Habría algún otro aspecto en su plan que ni siquiera Ariana conociera? Mientras las luces de la ciudad se difuminaban ante mi ventana, di vueltas a la memoria USB, preguntándome qué secretos contenía y si serían suficientes para salvar Willis Foods del hombre que una vez juró amarme y honrarme, pero que ahora parecía decidido a destruir todo lo que había construido. Lo que no podía saber entonces era que el verdadero impacto aún estaba por llegar, y que al amanecer, la batalla por Willis Foods daría un giro que ni Anthony ni yo podríamos haber previsto. Amaneció sobre la ciudad mientras yo estaba en el pasillo frente al ático de Anthony, flanqueada por Diana, 2 agentes de seguridad de Willis Foods y un oficial del tribunal con la orden judicial de emergencia que la jueza Winters había firmado apenas 30 minutos antes. La memoria USB que Ariana me había dado contenía exactamente lo que prometió, pruebas irrefutables de la conspiración de Anthony con Archer Foods para desmantelar nuestra empresa. Recuerden, murmuró Diana, la orden judicial congela temporalmente la autoridad de Anthony como presidente. No puede firmar ningún acuerdo legalmente en nombre de Willis Foods. Asentí con el corazón latiéndome con fuerza al tocar el timbre. Después de lo que me pareció una eternidad, la ama de llaves de Anthony respondió con los ojos como platos al ver a nuestro grupo. Sra. Willis, el señor Anthony está en una reunión, esto es un asunto legal. Diana interrumpió con suavidad presentando la orden judicial, necesitamos ver al señor Willis de inmediato. La ama de llaves dudó un momento y se hizo a un lado. La seguimos por la entrada con suelo de mármol hacia la oficina de Anthony. A través de la puerta entreabierta oí voces, la de Anthony y la de otro hombre con un tono urgente y serio. No me importan las posibles complicaciones, decía la voz desconocida. Este trato debe cerrarse hoy, antes de que... Diana llamó con firmeza a la puerta y la conversación cesó bruscamente. Un momento después Anthony abrió y su expresión pasó de irritación a asombro al verme. Catherine, ¿qué demonios es esto? Intervención legal, respondí pasando junto a él y entrando en la oficina, donde un hombre canoso con un traje caro estaba junto a la ventana. Víctor Archer, director ejecutivo de Archer Foods. Nunca lo había conocido en persona, pero había visto su foto bastante a menudo. Señor Archer, le saludé con un gesto sereno. Lamento decirle que su viaje ha sido en vano,
dijo Anthony con el rostro enrojecido de ira. Esta es una reunión privada, no tiene derecho a interrumpir. De hecho sí que lo tiene, interrumpió Diana, entregándole la orden judicial. Esta orden judicial de emergencia suspende temporalmente su autoridad como presidente de Willis Foods, a la espera de una investigación completa de la Junta Directiva sobre las acusaciones de espionaje corporativo e incumplimiento del deber fiduciario. Anthony examinó el documento palideciendo. Esto es absurdo. Es imposible que hayas convencido a un juez. Tenemos pruebas, Anthony, dije en voz baja. Todas. Los pagos de Archer Ventures, los correos electrónicos sobre el desmantelamiento de Willis Foods, tu acuerdo con Ariana. Al mencionar a su esposa, la expresión de Anthony se endureció. Ella vino a ti. Debí haberlo sabido. Víctor Archer, que observaba este intercambio con creciente alarma, dio un paso al frente. ¿Qué está pasando exactamente, Anthony? Me aseguraste que esta transacción era legal. Nada más lejos de la realidad, le dije abriendo mi portátil para mostrarle las pruebas que habíamos recopilado durante la noche. Señor Archer, su empresa ha estado participando en un plan para adquirir ilegalmente activos de Willis Foods a través de un presidente de la junta directiva comprometido. Esto expone a Archer Foods a una importante responsabilidad legal. La expresión de Archer se ensombreció al revisar los correos electrónicos y los extractos bancarios. Anthony, me dijiste que era una estrategia de adquisición legítima, que la junta directiva estaba de acuerdo. La junta no sabía nada al respecto, lo corregí. De hecho, votarán para destituir a Anthony de su cargo en aproximadamente 2 horas. La compostura de Anthony finalmente se quebró. Esto es una trampa. Víctor, ella intenta bloquear el trato porque sabe que Willis Foods está fracasando. Está desesperada. La valoración de Willis Foods acaba de alcanzar los $100 millones, interrumpí. Nuestros informes trimestrales muestran crecimiento en todas las divisiones. El único fracaso aquí es tu intento de vender la empresa para tu propio beneficio. Archer cerró la laptop con expresión sombría. Creo que ya he visto suficiente. Anthony, cualquier acuerdo que hayamos discutido está descartado. Archer Foods no se asociará con nada ilegal. Se volvió hacia mí. Señora Willis, le pido disculpas por la participación de mi empresa. Me engañaron claramente sobre la naturaleza de esta posible adquisición. Tomo nota de su disculpa, respondí con frialdad. Aunque espero que Archer Ventures reciba noticias de nuestros abogados sobre los pagos ya realizados para facilitar este plan. Mientras Archer recogía su maletín, claramente ansioso por distanciarse de la situación, Anthony hizo un último intento desesperado. Catherine, sé razonable. Podemos llegar a un acuerdo. La empresa nos necesita a ambos. No, Anthony, no es necesario. Hice un gesto a los guardias de seguridad. Estos caballeros los acompañarán a la reunión de la junta. Pueden explicarse ante todos a la vez. Mientras los agentes de seguridad se acercaban a Anthony, algo cambió en sus ojos. Una frialdad que reconocí de nuestros peores momentos de matrimonio. «Crees que has ganado», dijo en voz baja, «pero olvidas algo importante». «¿Y qué es eso?», pregunté, repentinamente desconfiado de su calma. «El fideicomiso de la familia Willis», respondió con una sonrisa torcida. «El fideicomiso de mi padre aún controla el 30% de las acciones de la empresa, y yo soy el único fideicomisario. Incluso si la Junta me destituye como presidente, sigo controlando esos votos». Sentí escalofríos al oír sus palabras. El fideicomiso había sido creado por el padre de Anthony hacía décadas, con disposiciones que otorgaban a los fideicomisarios un poder considerable. Fue un detalle que pasé por alto al centrarme en la amenaza inmediata del acuerdo con Archer. Argumenté que esa confianza tenía como objetivo proteger a la empresa, no destruirla. Tu padre se horrorizaría de lo que intentas hacer. Mi padre ha muerto, respondió Anthony con frialdad, y sus intenciones son irrelevantes. La realidad legal es que yo controlo esas acciones. Así que adelante, celebren su junta directiva y despídanme de la presidencia. Pero recuerda, aún puedo bloquear cualquier decisión importante que intentes tomar. Puedo hacer que Willis Foods sea ingobernable hasta que aceptes mis condiciones. Por un instante la victoria que había sentido momentos antes flaqueó. Anthony tenía razón.
Las acciones del fideicomiso le otorgaban una influencia significativa, incluso sin su puesto en la junta directiva. Había frenado la amenaza inmediata del acuerdo con Archer. Pero la guerra por el control de Willis Foods, que aún se prolongaba, aún podría estar en peligro. Entonces recordé algo, una conversación de hace años, cuando el padre de Anthony estaba enfermo y estábamos revisando las estructuras legales de la empresa. Una conversación sobre las disposiciones del fideicomiso de la que Anthony nunca había formado parte. Sonreí lentamente, la tensión desapareció. ¿Estás fanfarroneando, Anthony? Hace años que no lees el documento del fideicomiso completo, ¿verdad? Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. ¿De qué hablas? Sé lo que hay en el fideicomiso de mi padre. ¿Y tú? Porque tuve una conversación muy interesante con tu padre antes de que falleciera, sobre una disposición que añadió en la enmienda final, una que al parecer nunca te molestaste en revisar. La confianza de Anthony flaqueó visiblemente. ¿Qué disposición? La cláusula de vileza moral, intervino Diana, siguiendo claramente mi ejemplo. Establece que si el fideicomisario participa en una actividad ilegal que amenace los intereses de la empresa, la administración fiduciaria se transfiere automáticamente al siguiente miembro elegible de la familia. No hay más familiares, se burló Anthony. Pero vi la duda asomarse a su rostro. No hay otros parientes consanguíneos, lo corregí. Pero la enmienda me nombró específicamente fideicomisario sucesor en tal circunstancia, independientemente de nuestro estado civil. Tu padre siempre pensó que yo era el que tenía cabeza para los negocios. El rostro de Anthony palideció al comprender las implicaciones. Si la cláusula existiera como la describí, su último punto de influencia desaparecería. Las acciones del fideicomiso quedarían bajo mi control. Mientes, dijo. Pero su voz carecía de convicción. Esa enmienda no existe. Me volví hacia Diana. ¿Tienes una copia del documento fiduciario completo? Diana metió la mano en su maletín y sacó una carpeta gruesa justo aquí, con todas las enmiendas certificadas por el bufete original. Cuando Anthony tomó la carpeta y empezó a hojear las páginas frenéticamente, sentí una oleada de reivindicación. Su padre efectivamente había añadido esa cláusula durante su última enfermedad. Una protección que me había confiado era un seguro contra los peores impulsos de Anthony. En aquel momento me conmovió su fe en mí, sin imaginar lo crucial que llegaría a ser algún día. Anthony finalmente encontró la página que buscaba y la leyó con creciente horror. Cuando levantó la vista, la derrota en sus ojos me lo dijo todo. Se acabó, Anthony, dije en voz baja. El trato con Archer está muerto. Esta tarde serás destituido de la junta directiva. Y con esta evidencia de tu conspiración con Archer Foods, las acciones del fideicomiso me serán transferidas bajo la cláusula de vileza moral. Por un instante Anthony pareció realmente perdido. Un hombre observaba cómo todo lo que había planeado se derrumbaba a su alrededor. Entonces, con un movimiento repentino, se abalanzó hacia el cajón de su escritorio. Los agentes de seguridad actuaron con rapidez, sujetándolo antes de que pudiera alcanzar lo que buscaba. Mientras lo apartaban, di un paso adelante y abrí el cajón yo mismo. Dentro había una pistola. La habitación quedó en un silencio sepulcral mientras todos observábamos el arma. ¿Anthony realmente estaba tan desesperado? Ni siquiera pude completar la idea. Señor Willis, dijo uno de los agentes de seguridad con voz dura. Ahora enfrenta posibles cargos mucho más graves que los de malversación corporativa. Mientras sujetaban a Anthony con más fuerza, me sentí repentinamente agotada. La adrenalina que me había acompañado durante la noche se desvanecía, dejando tras de mí un dolor profundo al enfrentarme a lo lejos que mi exmarido había estado dispuesto a llegar. Diana me puso una mano suave en el hombro. Deberíamos irnos. La junta se reunirá pronto. Asentí, incapaz de seguir mirando a Anthony. Al darnos la vuelta para irnos, me llamó con la voz quebrada. Catherine, por favor. Todo lo que hice fue por nosotros, por la empresa. Tienes que entender. Me detuve en la puerta, girándome una última vez hacia el hombre que una vez amé, al que una vez confié mi corazón y mi futuro. No, Anthony. Siempre fue para ti. La diferencia entre nosotros es que yo construí algo. Tú solo sabes destruir.
Al salir del ático con Anthony bajo custodia de seguridad y la policía en camino, no sentí ningún triunfo. Solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y una férrea determinación por lo que vendría después. Porque aunque la batalla inmediata estaba ganada, sabía que la guerra no había terminado. La empresa se vería conmocionada por la traición de Anthony. Empleados, clientes e inversores necesitarían tranquilidad. Y yo tendría que reconstruir no solo la estructura empresarial, sino también la confianza que Anthony había roto tan cruelmente. Lo que no me di cuenta mientras me dirigía a la reunión de emergencia de la junta directiva que oficializaría todo esto, era que el giro final de esta saga aún estaba por llegar. Uno que me obligaría a enfrentar no solo la traición de Anthony, sino una dolorosa verdad sobre mí mismo, que había pasado 20 años evitando. La sala de juntas quedó en silencio al concluir mi presentación. Durante la última hora, había presentado metódicamente las pruebas de la conspiración de Anthony con Archer Foods, sus irregularidades financieras y su plan para desmantelar la empresa que todos habíamos construido con tanto esfuerzo. Los documentos de Ariana, combinados con los hallazgos de contabilidad forense de Donald, revelaban una historia contundente. Gerald Matthews, nuestro miembro de la junta directiva con más años de servicio, se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. Conozco a Anthony desde hace 30 años. Su padre era amigo mío. Nunca imaginé que traicionaría a Willis Foods de esta manera. La evidencia es irrefutable, dijo con firmeza Patricia Winters, nuestra nueva miembro de la junta. No tenemos más remedio que destituir a Anthony como presidente. ¿De inmediato? La votación fue unánime. En cuestión de minutos el mandato de 2 décadas de Anthony en Willis Foods llegó a un final ignominioso. La Junta también votó a favor de emprender acciones legales por la malversación de fondos e invocar la cláusula de vileza moral que me transferiría el control de las acciones del fideicomiso. Catherine, Gerald dijo que tras la formalización de los asuntos, la Junta Directiva desea ofrecerte el puesto de presidenta ejecutiva, además de tu cargo de directora ejecutiva. Has demostrado sin lugar a dudas que el futuro de Willis Foods está en tus manos. Sentí una oleada de emoción, reivindicación, alivio, una agridulce sensación de triunfo. Gracias. Acepto. Mientras la reunión terminaba y los miembros de la Junta se retiraban, felicitándome y ofreciéndome apoyo, permanecí sentado, repentinamente abrumado por los acontecimientos de las últimas 24 horas. Diana se quedó atrás, observándome con preocupación. Lo lograste, dijo en voz baja. Salvaste la empresa. Asentí, incapaz de hablar por la opresión en la garganta. 20 años de mi vida los había invertido en Willis Foods. 20 años de madrugadas y trasnochadas, de vacaciones perdidas y sueños pospuestos, para haber estado tan cerca de perderlo todo. Debería sentirme victoriosa, dije finalmente, pero sobre todo me siento cansada, Diana lo entendió. Es el resultado de la batalla. La adrenalina se está agotando. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Catherine, hay algo que debemos discutir. Sobre el fideicomiso. Levanté la vista, presintiendo una complicación. ¿Qué tal? La cláusula de vileza moral sin duda se activará por las acciones de Anthony, pero hay un proceso legal involucrado. Anthony podría potencialmente impugnarla en los tribunales. Suspiré sin sorprenderme de que pudiera haber otra batalla por delante. ¿Con qué fundamento? La evidencia es abrumadora. No con fundamento, aclaró Diana. Por razones de procedimiento. El fideicomiso es antiguo y algunas de sus disposiciones no están tan claramente definidas como nos gustaría. Podría alargar esto durante meses, quizás años. La idea de una batalla legal prolongada con Anthony era agotadora. Incluso con el destituido de la junta directiva, semejante lucha agotaría recursos y atención que deberían centrarse en el avance de la empresa. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté. Hay una vía que sería limpia e inmediata, dijo Diana, pero es complicada. Antes de que pudiera dar más detalles, sonó mi teléfono. Un número que no reconocí. Casi rechacé la llamada, pero algo me impulsó a responder. Catherine Willis. Señora Willis. Soy el detective Morales del Departamento de Policía de Nueva York. Tenemos a Anthony Willis bajo custodia tras el incidente ocurrido en su residencia esta mañana. Cerré los ojos.
La realidad de cuánto se había deteriorado la situación me golpeó de nuevo. Sí, detective. El señor Willis solicita hablar con usted. Normalmente no facilitaríamos este tipo de contacto, pero ha sido insistente. Dijo que se trataba del futuro de su empresa. Miré a Diana, que había escuchado suficiente de la conversación como para adivinar su naturaleza. Arqueó las cejas con aire interrogativo. Iré a la comisaría, decidí, pero llevaré a mi abogado. Una hora después, nos llevaron a Diana y a mí a una sala de interrogatorios donde Anthony esperaba, con aspecto disminuido por su traje arrugado de la mañana. La presencia segura e imponente que siempre había proyectado había desaparecido, reemplazada por un hombre de ojos hundidos que parecía haber envejecido una década en un día. Viniste, dijo con voz ronca. Dijiste que se trataba de la empresa, respondí con frialdad. Estoy aquí para escuchar, nada más. Anthony miró a Diana y luego a mí. Podríamos hablar en privado, respondió Diana antes de que yo pudiera. Todo lo que necesite decirle a la señora Willis puede decirle en mi presencia. Anthony suspiró y asintió con resignación. Bien. Quería proponer una solución. Arqueé una ceja, pero no dije nada, esperando. No me opondré a la transferencia del fideicomiso, dijo. Firmaré los documentos necesarios para que la transición sea inmediata y sin problemas. Sin problemas ni retrasos. Diana y yo nos miramos. Era justo lo que necesitábamos. Pero la repentina cooperación de Anthony me pareció sospechosa. ¿Por qué harías eso?, pregunté. Porque quiero algo a cambio, respondió. Quiero inmunidad ante cargos criminales relacionados con las finanzas de la empresa. Eso fue todo. Anthony finalmente se dio cuenta de la magnitud de su problema. Las pruebas que habíamos reunido iban más allá de cuestiones de gobernanza corporativa. Documentaban un fraude financiero que podría conllevar graves sanciones penales. Esa no es mi decisión, le dije. El fiscal. Considerarán tu recomendación, interrumpió Anthony. Como víctima de los presuntos delitos, tu posición tendría un peso considerable. Observé su rostro buscando al hombre manipulador y calculador que esperaba. Pero solo vi miedo y desesperación. Hay algo más que debes saber, añadió Anthony al ver que no respondí de inmediato. Algo que nunca te conté sobre los inicios de Willis Foods. Fruncí el ceño desconfiado de esta repentina necesidad de revelar información. ¿De qué hablas? De tus innovaciones. Del sistema de gestión de inventario. La iniciativa de embalaje sostenible. No fueron del todo ideas tuyas. Sentí un arrebato de ira. Incluso ahora. ¿Intentaba menospreciar mis contribuciones? Desarrollé esos sistemas desde cero, Anthony. Tú lo sabes. Sí y no, dijo inclinándose hacia adelante. Lo que no sabes es que tu padre había estado trabajando en ideas similares antes de su accidente. La mención de mi padre me dio un vuelco. Murió en un accidente de coche cuando yo tenía 19 años, 6 años antes de casarme con Anthony y empezar a trabajar en Willis Foods. Apenas conocía su vida profesional. ¿Qué tiene que ver mi padre con esto? Mi voz había perdido su tono profesional. Tu padre fue consultor de Willis Foods a principios de los 90, dijo Anthony. Desarrolló prototipos de sistemas notablemente similares a los que tú creaste posteriormente, especialmente el enfoque de gestión de inventario. Mi padre conservó todo su trabajo tras su muerte, archivado como posible activo futuro. Me costó procesar la información. ¿Estás diciendo que robaste el trabajo de mi padre y me lo ocultaste? Anthony negó con la cabeza. No. Digo que cuando te uniste a la empresa y empezaste a desarrollar esos sistemas, reconocí las similitudes. Pero nunca te mostré su trabajo. Quería ver si llegarían a las mismas soluciones por separado, y así fue. Fue inquietante. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Pregunté con las manos ligeramente temblorosas. Porque mereces saber la verdad. Que la brillantez que has demostrado la llevas en la sangre. La empresa siempre estuvo destinada a ser tuya, Catherine. De alguna manera cósmica, estabas terminando lo que tu padre empezó. Me recosté sin palabras por un momento. ¿Era manipulación? ¿Un último intento de desestabilizarme?
O Anthony se enfrentaba a las ruinas de su vida, ofreciendo finalmente una verdad que había ocultado durante décadas. Diana me tocó el brazo suavemente. Necesitamos hablar de esta propuesta en privado. Asentí, todavía procesando la revelación de Anthony sobre mi padre. Salimos y nos dirigimos a un rincón tranquilo del pasillo. Está desesperado, dijo Diana inmediatamente. Dirá cualquier cosa. Lo sé, respondí. Pero, ¿y si es cierto lo de mi padre? ¿Anthony inventaría algo tan fácil de refutar? Diana lo consideró. Aunque sea cierto, no cambia la situación legal. Debemos centrarnos en el acuerdo que ofrece, inmunidad a cambio de una transferencia limpia de las acciones del fideicomiso. Tenía razón, por supuesto. Fueran cuales fueran los motivos de Anthony para esta revelación de última hora, lo práctico era resolver el problema del fideicomiso sin una larga batalla legal. ¿Qué me aconsejarías?, le pregunté. Desde una perspectiva puramente comercial, aceptar el acuerdo tiene sentido. Asegura las acciones del fideicomiso de inmediato, elimina cualquier incertidumbre sobre el control de la empresa y permite avanzar sin distracciones. Asentí lentamente. ¿Y desde una perspectiva de justicia? Diana suspiró. Esa no es una pregunta legal, Catherine. Es algo que solo tú puedes responder. Regresamos a la sala de entrevistas donde Anthony me esperaba, siguiéndome con una intensidad que me recordó nuestros primeros años juntos, antes de que la ambición y el resentimiento envenenaran lo que habíamos construido. Consideraré recomendar clemencia, le dije. Con una condición. Todo lo que me acabas de contar sobre mi padre. Quiero documentación. Todos los archivos. Cada nota. Cada prototipo en el que trabajaba. El alivio inundó el rostro de Anthony. Está todo en un almacén en Queens. Lo he guardado todo. Si lo que me has contado es cierto, hablaré con el fiscal, dije. Pero entiende esto, Anthony. Esta es la última vez que te ayudaré. Después de hoy, nuestros caminos no volverán a cruzarse. Él asintió. Una mezcla de emociones se reflejaba en su rostro. Por si te sirve de algo, Catherine, verte convertir Willis Foods en lo que es hoy ha sido extraordinario. Pase lo que pase entre nosotros, siempre he respetado lo que lograste. No reconocí sus palabras. Algunas heridas eran demasiado profundas para el perdón. Algunas traiciones dejaron cicatrices permanentes. 2 semanas después estaba en mi oficina, contemplando el horizonte de Nueva York mientras el sol se ponía, tiñendo la ciudad de tonos dorados y ámbar. Sobre mi escritorio estaba la documentación final que transfería las acciones del fideicomiso de la familia Willis a mi control, firmada por Anthony y aprobada por el tribunal. Junto a él había una carpeta de cuero desgastado que contenía el trabajo de mi padre de hacía casi 30 años. Las ideas que, sin saberlo, habían guiado mis propias innovaciones. Anthony, al menos en eso, había dicho la verdad. Las páginas de la pulcra letra de mi padre esbozaban conceptos inquietantemente similares a los sistemas que luego desarrollé por mi cuenta. Era como si una parte de él hubiera vivido a través de mí, guiando mis instintos sin que yo lo supiera. Un golpe en la puerta me llamó la atención. Megan entró con una pequeña caja de regalo. La junta directiva me envió esto, dijo, dejándola sobre mi escritorio, para su nombramiento oficial como presidenta ejecutiva mañana. Después de que se fue, abrí la caja y encontré una elegante placa plateada para mi escritorio. Catherine Willis, presidenta ejecutiva y CEO. Mis dedos recorrieron las letras grabadas de mi nombre, el de Anthony, técnicamente el que conservé después de nuestro divorcio porque tenía peso en el mundo empresarial. Pero ahora, por primera vez, lo sentía realmente mío. No era una identidad prestada, sino una que me había ganado a lo largo de 2 décadas de trabajo incansable y una visión inquebrantable. Mi teléfono sonó con un mensaje de Donald. Informe final de valoración completo. Willis Foods ahora vale oficialmente $120 millones. Felicidades, Catherine. Sonreí y colgué el teléfono. En la tranquilidad de mi oficina, mientras la noche caía sobre la ciudad, me permití un momento para simplemente respirar. Para reconocer el camino que me había traído hasta aquí y las batallas que había ganado. Lo que Anthony nunca entendió, lo que nunca pudo comprender a pesar de su inteligencia y ambición, fue que construir algo duradero requería más que astutas intrigas y juegos de poder.
Requería visión, persistencia e integridad. Requería amar lo que construías lo suficiente como para anteponerlo a tu propio ego. En 2 días, me presentaría ante toda la empresa y delinearía nuestro camino a seguir. Nuevas inversiones en envases sostenibles, expansión a mercados emergentes, mejores beneficios para nuestros empleados. El futuro de Willis Foods era más brillante que nunca, sin la sombra de las maquinaciones de Anthony. En cuanto a mí, había descubierto algo inesperado en el calvario de estas últimas semanas. Una sensación de paz que no había sentido en años. La traición de Anthony había sido la ruptura definitiva con el pasado. Dolorosa, pero al final liberadora. Y descubrir el trabajo de mi padre me había dado una sensación de conexión que creía perdida desde hacía tiempo. Ya no era Catherine Willis, la mujer que se había casado con un empresario familiar, y lo había salvado del colapso. Era Catherine Willis, la visionaria que había transformado ese negocio en algo extraordinario, continuando un legado que ni siquiera sabía que me correspondía. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas montañas que escalar. Pero esta noche, en el silencioso triunfo de este momento, me permití simplemente sentirme orgullosa de la mujer en la que me había convertido. No definida por la traición de Anthony ni por las expectativas de nadie más, sino por la fuerza que había encontrado en mí. La empresa era mía. El futuro era mío. Y por primera vez en 20 años, tenía total libertad para moldearlos a mi antojo. El techo de cristal contra el que me había pasado toda mi carrera no solo se había roto, sino que se había hecho añicos por completo. Y en ese logro descubrí mi verdad más importante. El mayor poder no reside en conquistar a los demás, sino en convertirte en quien siempre debiste ser.